Bien, buenas tardes. Somos la clase del segundo año básico de Ciencias Naturales del Colegio Siembra para el mes de noviembre. Quería invitarte a continuación a revisar los contenidos que corresponden para este mes. El objetivo que tenemos es describir el ciclo del agua en la naturaleza, reconociendo que el agua es un recurso preciado y proponiendo acciones cotidianas para su cuidado. En tu libro de Ciencias Naturales de segundo básico, en la unidad 4, en la página 98, tú vas a encontrar esta unidad y aquí tenemos una visión de los glaciares que existen en nuestra Patagonia. Aquí vemos a una familia que observa con detención estos curiosos glaciares que son reserva de agua natural que tiene nuestro país en gran cantidad. Por si tú no lo sabes, Chile es un país que tiene gran cantidad de glaciares que le permiten tener una posibilidad de consumir agua en el futuro, ¿ya? Pero todo depende de cómo el mundo también conserve el clima y nuestro país no se vea afectado. Un detalle que te quiero contar como clase de ciencias es que los glaciares en todo el mundo y también en Chile están desapareciendo, producto del cambio climático, del calentamiento global. Estos glaciares se están derritiendo y lamentablemente en las próximas generaciones se van a ir disminuyendo su tamaño. No significa que vayan a desaparecer pronto, pero sí es posible que la cantidad en kilómetros de distancia vaya disminuyendo. Algunas preguntas que nosotros nos hacemos como clase es, por ejemplo, ¿qué sabes tú del agua? ¿O qué te gustaría aprender del agua? ¿Puedes pensar durante un minuto sobre esta situación? Es importante que el agua que tú tienes a tu disponibilidad en tu casa, tú como estudiante de segundo básico, te hagas la pregunta, ¿por qué la tienes y de dónde viene? ¿Ya? Es normal que tú lo hagas. Es importante que te preocupes de este recurso natural que todos tenemos, pero hay millones de personas en el mundo que no tienen, ¿ya? Eso es importante también hacer notar. No todas las personas tienen disponibilidad de agua, ¿ya? Nosotros en nuestra casa la conocemos como agua potable, ¿ya? Y es importante el consumo de ella, ¿ya? Por ejemplo, te puedo decir que una persona debiera tomar todos los días 1 litro de agua y si es adulto podría llegar a tomar 2 litros de agua. Es la importancia que debemos dar. Nuestro cuerpo está formado por agua y es un recurso vital que todos necesitamos, ¿ya? Aquí algunas características que te quiero contar, que el agua no tiene una forma definida, ¿ya? Si te fijas bien, el agua se puede adaptar al recipiente donde se encuentre. Vemos en la imagen que tú tienes en el libro de un vaso o de un jarro o de una botella donde el recipiente se va a transformar para recibir el agua y el agua se va a adaptar según el recipiente donde lo coloquemos. Y por eso podemos decir al final del libro, en la página 101, en la parte inferior, dice: el agua líquida no tiene forma definida, se adapta a la forma del recipiente que la contiene. ¿Ya? Ahora a continuación vemos en la página siguiente si el agua tiene color u olor. Como estudiante de ciencias, nosotros podríamos saber si esta agua tiene color y olor, y para eso en el laboratorio podríamos probarla, ¿ya? ¿Qué ocurriría con ella? Y nos vamos a dar cuenta, entonces, ahora, que si tuviéramos el tiempo y estuviéramos en clase, podríamos realizar esta experiencia, ¿ya? Y podríamos llegar a la conclusión que el agua no tiene olor. Eso significa, estudiantes, que es inodora. La palabra que usamos entonces es inodora. Cuando usted escuche inodora, significa que el agua no tiene olor, ¿ya? Y por otro lado también es que el agua es transparente, podemos ver a través de ella. Te invito a que en algún momento, si puedes, colocar un vaso y trata de ver, y te vas a dar cuenta
con la imagen un poco más distorsionada, podemos ver a través del agua, ¿ya? Otra característica que estudiamos también es que el agua tiene la capacidad de escurrir o de fluir, ¿ya? El agua líquida tiene la capacidad, por ejemplo, como vemos en la imagen, de si la capturáramos por un momento en nuestras manos, podríamos contenerla, pero pasado unos minutos, ¿ya? Vamos a darnos cuenta que lentamente el agua escurrió o fluyó. Eso significa que el agua se nos fue entre las manos, ¿ya? Y la vamos a perder, ¿ya? Entonces, podríamos hacer en la experiencia, pero al final la idea es que nosotros pudiéramos entender, como en clase de ciencias naturales, que el agua escurre, ¿ya? Es una palabra nueva que tú te tienes que acostumbrar a pronunciar. Escurrir significa que el agua va a avanzar, se va a desplazar y va a continuar, va a caer al suelo si es que la tomáramos con nuestras manos, por ejemplo. Ahora aquí en esta imagen nosotros vamos a ver que el agua se congela o se evapora. Si nosotros en verano, que es cuando más lo podemos llevar a cabo, podemos consumir agua, guardarla en recipientes y colocarlas dentro del freezer, como dicen las personas comúnmente. Eso, desde el ámbito científico, estudiantes, significa que el agua tiene una propiedad, ¿ya?, de pasar del estado líquido al estado sólido. Entonces, en este cambio de estado líquido a estado sólido, nosotros vamos a decir en el lenguaje común que el agua se congeló, ¿ya? Y por eso podemos decir entonces que el agua líquida puede congelarse si la temperatura disminuye. Para que se ocurra este proceso de congelarse, tiene que disminuir la temperatura y por eso las personas la colocan dentro de un refrigerador en la zona del freezer. Pero también nosotros podríamos ver que el agua se puede evaporar y eso va a ocurrir si yo la coloco al sol. Y entonces en ese caso nosotros vamos a poder decir que el agua se evaporó, es decir, cambió de estado, ¿ya? No es que se haya terminado, sino que simplemente se evaporó, cambió de estado líquido a estado gaseoso. ¿Por qué ocurrió eso? Porque la temperatura aumentó. Entonces, como una síntesis de esta situación, nosotros podríamos decir que el agua puede transformarse, puede congelarse o puede evaporarse. Ahora vamos a ver algunas sustancias que se pueden disolver en el agua. En el libro tú tienes el azúcar, la tiza molida, el aceite y la arena. Entonces nosotros a esto vamos a decir, como experimentación y una aplicación, qué sustancias se disuelven en el agua, ¿ya? Vemos la imagen que muestra al niño con estas sustancias, le cambiamos el nombre ahora, ¿no es cierto? Sustancias, y vemos, entonces repetimos, azúcar, tiza molida, aceite y arena. Y aquí vemos al estudiante que hizo la combinación, la mezcla, y podemos entonces buscar explicaciones y comunicarlas. Preguntar, por ejemplo, qué se disolvió totalmente en el agua. ¿Cuál de estas sustancias, azúcar, tiza molida, aceite o arena, se pudo disolver? También hay otra pregunta que dice, ¿hubo algo que no se disolvió? ¿Qué fue? ¿Les gustaría comprobar si otras sustancias se disuelven en agua? ¿Cuáles? ¿Ya? Podríamos ver en nuestra casa qué sustancias podríamos también comprobar. Debemos cuidar los elementos que tenemos en la casa, no es un tiempo para hacer tanta experimentación, pero sí es importante, estudiantes, que ustedes puedan darse cuenta que en nuestra asignatura, nuestra idea de clase es que tú puedas comprobar cuál es el comportamiento del agua y de la sustancia, ¿ya? Bueno, acá tenemos aquí dónde hay agua. Nuestro país, el país en que tú vives, Chile, es un país que tiene agua, ¿ya? Aquí hay unas imágenes que nos muestran la geografía de nuestro país y que nosotros podríamos decir que agua tenemos disponibilidad, sí, pero también eso tiene una importancia que significa que esa agua hay que cuidarla,
Y hoy en día hay muchas organizaciones, muchas personas jóvenes que se preocupan de cuidar el agua, ¿ya? Y aquí tenemos una imagen, ¿ya?, de un glaciar que está en la página 110. Ahí está muy bien caracterizado la forma de un glaciar para los estudiantes que quieren conocer qué es un glaciar. Se gana en un cordón montañoso una cantidad de nieve que permanece eterna por mucho tiempo y por algunos cientos o en algunos casos miles de años, ¿ya? Los glaciares hoy día son muy estudiados y los glaciólogos, que son las personas que los estudian, se preocupan hoy día de transmitir información a los países, a las sociedades, a las comunidades cercanas de los glaciares, a que aprendan a cuidarlos, ¿ya? Eh, Lamentablemente en nuestro país no tenemos buena experiencia de cuidar los glaciares. Existió una empresa hace unos 15 años que colocó dinamita dentro de estos glaciares y los quiso transportar hasta otro punto. Eso fue un juicio y en ese juicio se determinó que la empresa que había hecho esta acción, una empresa minera, tuvo que dejar todas sus funciones en nuestro país y tuvo que dejar las instalaciones como las había dejado antes, ¿ya? No estuvo permitido para esa empresa obtener el oro que había debajo de la montaña. Esta es una experiencia que te cuento para que tú entiendas la importancia de los glaciares. Fue la presión de muchas comunidades que no permitió que esta empresa minera pudiera extraer el oro que había en la zona de la cuarta región, aproximadamente. Ahora te dejo aquí un poquito con estas imágenes que nos muestran el agua y cómo el agua en cierto modo nos puede convocar. Quise compartir contigo un poco estas imágenes de nuestro país para que tú aprecies la gran cantidad de agua que tenemos disponible. Yo espero en el futuro que tú, cuando seas adulto, tengas la capacidad, la posibilidad de visitar nuestro país y recorrer nuestra geografía. Te invito a que siempre te preocupes de esta agua que tenemos en nuestra disposición. Es agua dulce, es agua limpia, y hoy día se habla de el agua nuestra de cada día, ¿ya? Es como un recurso que todos necesitamos tener, ¿ya? Espero que hayas disfrutado de estas imágenes y ahora vamos a ir a la parte un poco más difícil que tiene esta clase, que es contarte que el agua está escaseando, está lloviendo menos y nos causa algunos problemas. Y aquí tenemos un mensaje que es del gobierno de Chile, ¿ya? Y dice: Chile se está secando, cuidemos el agua, juntos superemos esta emergencia. Desde el año 2010, Chile está sufriendo la peor sequía de su historia.
Nunca antes el país, y en especial la zona central, había sufrido una condición de escasez hídrica como la que estamos viviendo. Enfrentar esta sequía es un trabajo de todos, arduo y de largo aliento. Ya se han iniciado conversaciones con los grandes consumidores, como municipalidades, empresas, para que reduzcan su consumo al menos un 10%. Y aquí vamos a entrar a algunas acciones que tú puedes tener con el agua, por ejemplo, cuando ocupamos el baño. Se dice que tú debieras tomar el tiempo y darte una ducha de 3 minutos o menos. Antiguamente la gente tenía tinas, hoy día ya no se usan, hoy día todos tenemos duchas, y la idea es que tú no te lo hagas más allá de esos 3 minutos. Los adultos, lavarse la cara, las manos o afeitarse con agua del lavamanos, no dejar la llave corriendo. Esa es una acción que tú ya puedes hacer, ¿ya? Juntar el agua un poquito en una fuente y con esa misma agua lavarte tu cara, tus manos, ¿ya? También lo mismo el lavarse los dientes con un vaso de agua, ¿ya? No más que eso, ocupar solamente un vaso y no dejar la llave corriendo. Y hoy día hay personas que han hecho esta experiencia de poner una botella plástica con agua dentro del estanque del inodoro para que no se ocupe tanta agua cuando se produzca la descarga, ¿ya? Esa es una buena experiencia con respecto a cuidar el agua en el baño. También tenemos otras medidas que podríamos tomar en la cocina, que es descongelar los alimentos sacándolos del refrigerador con tiempo y no colocar un chorro de agua para que se deshiele. A veces hay personas que se les olvida sacar las cosas y dicen, bueno, no importa, la descongelo y le dejan el chorro de agua corriendo todo el rato y esa agua se pierde, ¿ya? Otra acción es lavar los platos en una fuente para enjabonar y otra para enjuagar y no dejar el agua corriendo. Lavar las verduras en una fuente, no con el agua corriendo, ¿ya? Reutilizar el agua para hervir huevos, cocer verduras y papas. Entonces tú, después que eso se ha hecho, cuando ya se ha enfriado, tú esa agua la puedes usar para regar en los maceteros. En la casa, lavar el auto con balde en lugar de hacerlo con una manguera, ¿ya? Reparar las llaves que gotean. Utilizar la lavadora a carga completa y lavar menos veces por semana. Limpiar las veredas y terrazas con escoba y pala en lugar de limpiar con una manguera. Y reparar los inodoros que tienen fuga y también regar en horas de menos calor para que se evapore menos agua y además cambiar el pasto por arbustos que requieran menos agua. Acá te dejo un poco un mapa. Quiero invitarte a que te adentres en la geografía de nuestro país y observe cómo nuestro país tiene agua. ¿Ya? Aquí tenemos la zona norte de nuestro país y por mucho que hay personas que insisten que el desierto de Atacama es seco, eso es una parte del norte de nuestro país, pero hacia el interior nosotros podemos encontrar reservas de agua, ¿ya? Hay un río, varios, ¿ya? Pero hay uno que se destaca que podría ser como uno de los más largos que tiene Chile, que es el río Loa, ¿ya? Y que lamentablemente también podríamos decir que una empresa minera lo contaminó y aunque ustedes no lo crean, fue para siempre, ¿ya? Acá tenemos la región donde nosotros vivimos y si te das cuenta, nosotros tenemos 3 grandes ríos que completan esta región metropolitana junto con la quinta región. Uno es el río Aconcagua, ¿ya? Otro el río Maipo, otro el río Mapocho, ¿ya? Que son grandes ríos que abastecen y riegan estos valles donde nosotros vivimos. Nosotros en Puente Alto, tal como te muestra el mapa, estamos cercanos al río Maipo. Y la ciudad de Santiago está atravesada por 2 grandes ríos que son el río Mapocho y el río Maipo. Tú en el mapa puedes observar que hay más ríos a continuación. Aquí vemos la región del Maule. Yo diría que uno de los grandes ríos que tiene es el río Maule, de una gran extensión,
¿ya? Nace en la cordillera como todos, pero es muy extenso, cruza toda la región, ¿ya? La región del Maule, y bueno, cientos de personas pueden aprovechar estas aguas dulces que bajan hasta el mar. Acá tenemos la zona sur de Chile. Mira ahí, está marcado con azul fuerte y se aprecian algunos ríos. El río Imperial, el río Tolten, el río Cruces en Valdivia, el río Bueno, el río Pilmaiquén y el río Rahue, ¿ya? Son grandes ríos que están en esta zona, ¿ya? Acá podemos ver en la zona austral de Chile y aquí vemos una combinación de glaciares y ríos, ¿ya? Y vamos a ver aquí un poquito ahora a continuación los estados del agua. Aquí vemos que el agua, como clase de ciencias naturales, tú debes conocer que el agua la podemos encontrar en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. En estado sólido, tal como lo habíamos dicho, es cuando podemos retirar hielo desde nuestro refrigerador, estos cubos de hielo, y los podemos colocar en un vaso de agua y a eso nosotros lo vamos a llamar estado sólido. En el segundo ejemplo, nosotros vemos que en la jeringa podemos conservar agua en estado líquido. Y en el tercer ejemplo, nosotros vamos a ver que el aire que contiene este globo puede ser conocido como vapor de agua, ¿ya? Entonces, cuando inflamos un globo, nosotros estamos llevando a cabo la acción de inflar este globo con este vapor de agua, ¿ya? Eso es muy importante destacar porque a veces las personas dicen aire, sí, es aire, pero también hay que entender que lo que la gente, por ejemplo, podría decir la saliva, va a ser vapor de agua, ¿ya? Y bueno, decir, el agua sólida tiene forma definida, el agua líquida y gaseosa se adaptan a la forma del recipiente, como tú lo puedes ver, en la jeringa el agua se adaptó a ese estrecho tubo y el agua se acomodó a la jeringa. Y en el caso del estado gaseoso vemos que los dos globos con diferente forma, el aire o el vapor de agua, entonces va a adaptarse según el recipiente. A eso se refiere que se pueden adaptar, ¿ya? Vamos a ver ahora un poquito brevemente en un mapa conceptual. El agua líquida puede cambiar de estado si, mira, aumenta la temperatura, se evapora. Y si disminuye la temperatura, se congela. ¿Ya? Eso es muy importante. Me gustaría que por favor lo pudieras copiar en tu cuaderno como un producto de clase del mes de noviembre, recordando que estamos en clases todavía y que podemos construir ideas respecto de la clase de ciencias naturales, ¿ya? Si podemos resumir, ¿qué sabes del agua? El agua líquida puede cambiar de estado si aumenta la temperatura. ¿Qué va a ocurrir? Se va a evaporar. Y si disminuye la temperatura, lo que va a ocurrir es que se va a congelar. También vemos como clase de ciencias naturales que el agua la podemos encontrar en un ciclo. Y en este caso nosotros vamos a ver en estas dos páginas del libro de ciencias naturales que el agua, por ejemplo, la temperatura de la nieve se puede derretir, pasando del estado sólido al estado líquido, ¿ya? Y ahí vemos el cambio de estado, de sólido a líquido. La nieve se derritió y se transformó en agua líquida que va a correr a través de los ríos. Pero mira, abajo, el agua de los ríos, lagos y mares se puede evaporar. Y eso va a ocurrir si hace mucho calor. Y entonces esta agua, el vapor de agua, cuando eso dice, al disminuir la temperatura, se puede transformar en pequeñas gotas de agua líquida, ya, si es que este vapor que subió formó estas nubes, pero si dice, si disminuye la temperatura, como en el caso de las nubes, ya, se va a transformar en pequeñas gotas de agua líquida que dan origen a las nubes. Y estas gotas ya van a caer como lluvia, nieve o granizo. Y así tenemos entonces algo circular que se refiere a ser el ciclo del agua. Es para que tú puedas entender que esto es un proceso que no tiene fin. ¿Ya?
vemos el agua derretida, perdón, el agua congelada en la montaña, en el volcán, que se derrite, se transforma en agua líquida. Vemos que el agua líquida se puede evaporar, que va a formar este vapor de agua, pero este vapor de agua puede originar lluvia y puede esta agua nuevamente volver a la tierra como lluvia, nieve o granizo. Aquí vemos un mapa también más sencillo todavía para que vayas conociendo el ciclo del agua, ¿ya? Vemos los pasos 1, evaporación; 2, la condensación, que es la formación de las nubes; 3, la precipitación, la caída de estas gotas de agua, ¿ya? En forma de lluvia; y vemos la 4, la infiltración, que es el agua que se va a escurrir por dentro de las rocas o de la tierra y va a formar los ríos subterráneos, en el caso 5, que se va a llamar escorrentía, ¿ya? Son aguas que van a correr de forma subterránea y que van a volver nuevamente al mar, volviendo nuevamente a este ciclo eterno que nosotros tenemos con respecto al agua. Acá tenemos otra imagen para que tú te puedas informar y te puedas ilustrar respecto de cómo es este ciclo del agua. Y finalmente, bueno, decirte que el agua de la Tierra se encuentra en su mayor parte en forma líquida en océanos y mares como agua subterránea o formando lagos, ríos y arroyos en la superficie. También hay agua acumulada como hielo sobre los casquetes glaciares antárticos y en los glaciares de montañas altas. Por último, una fracción pequeña está presente en la atmósfera en estado gaseoso como vapor o en estado líquido formando nubes. Te doy las gracias por esta acción de escuchar esta clase, de tomar nota. Espero que te hayas podido ilustrar respecto del agua y que haya sido un nuevo conocimiento que has podido formarte en este momento. Te doy las gracias, que estés muy bien y nos volvemos a encontrar en el mes de diciembre.